Bueno, ¿por dónde empiezo esta historia? Supongo que lo primero es presentarme. Buenas noches a todos. Me llamo Esteban. Soy camionero desde hace unos meses y ahora tengo 25 años. Varias razones me llevaron a elegir este trabajo, pero supongo que debo decir que la razón principal es porque necesitaba dinero con urgencia. Y este empleo, la verdad es que paga bastante bien. Y se preguntarán por qué necesito dinero con urgencia. Bueno, no es un asunto muy complicado de entender. Voy a ser padre. Disfruté un montón de mi vida universitaria. Logré buenas calificaciones y conseguí una hermosa novia con quien, hasta el día de hoy, mantengo una linda relación. Todo parecía que iba a ir bien, pero cuando logré graduarme, llegó la nefasta pandemia. Así que todos los planes que tenía terminaron. La empresa para la que se suponía que iba a trabajar quebró, y sin importar cuántos currículums enviara, en ningún lugar fui aceptado. Soy originario de otra ciudad, pero tuve que mudarme aquí para estudiar en la universidad, y el plan que tenía era radicarme aquí, así que tenía que hacer lo que pudiera para no atrasarme con la renta y todo eso. Hice mi mayor esfuerzo. Tuve trabajos que aún hoy en día detesto. E hice todo lo posible por no abandonar la universidad, pensando que un título universitario iba a servirme para cambiar mi situación. Pero la verdad es que no había cambiado mucho. Nadie quería contratarme por no tener experiencia laboral. Y cuando tenía la intención de hacerlo, no me ofrecían el salario correcto, solo la mitad. Eso de verdad era insultante. Ganaría lo mismo trabajando en estos empleos que tanto odio. Inicialmente pensé que podría ser una buena idea iniciar con uno de estos empleos y así adquirir un poco de experiencia, pero mi novia se opuso rotundamente a esto. Yo estaba desesperado, pero ella me convenció de ser un poco más paciente para encontrar el trabajo correcto. Así que accedí a lo que ella me pidió y seguí buscando un empleo acorde a mi título universitario. Mi novia ya había logrado conseguir empleo, así que, después de muchas conversaciones incómodas, decidimos mudarnos juntos. Personalmente no quería hacerlo, pero la verdad es que estaba en números rojos y apenas podía llegar a fin de mes. Siempre fui autosuficiente, aun cuando vivía con mis padres. Así que pasar de eso a que mi novia solventara prácticamente todos mis gastos era como mínimo algo sumamente incómodo. Otra de las razones por las que no quería vivir con mi novia es porque me quería casar con ella. Ese era uno de mis grandes sueños, y si vivíamos juntos, tenía temor a que ella pensara que ya no teníamos necesidad de hacerlo. La verdad es que tenía muchas objeciones. Había varias razones por las que no quería mudarme con ella, pero sin importar qué tan válidas eran, lo cierto es que no tenía muchas opciones disponibles. La convivencia con ella fue aún mejor de lo que esperaba. Un pensamiento que rondaba mucho mi mente es que si no lográbamos llevarnos bien, yo estaría acabado. Literalmente estaba dependiendo de ella, a pesar de que de vez en cuando lograba conseguir empleos mal pagados. Afortunadamente, eso no fue un problema del que tuviera que preocuparme, y todo salió bien. Sin embargo, hace un tiempo, fuimos un poco descuidados después de una noche de copas, y un tiempo después, llegó la sorpresa más grande a nuestras vidas. Mi novia quedó en embarazo. Quería llegar a formar una familia con ella, pero no quería que fuera tan rápido. Honestamente, yo no sabía qué pensar, pero estaría de acuerdo con lo que sea que ella eligiera. Y bueno, creo que podrán suponer que ella quería tener al bebé. El rostro de emoción que ella tenía cuando nos enteramos no se compara en nada que haya visto antes.
Y no lo niego, yo también estaba muy feliz. A pesar de todo esto, también debíamos pensar en la realidad. No estábamos en condiciones económicas para traer un niño al mundo. Y si queríamos que esto saliera bien, debía buscar un empleo que pagara bien. Si antes no era una opción viable aceptar un trabajo mal pago para obtener experiencia, ahora eso estaba totalmente fuera de consideración. Comencé a buscar empleo aún más vorazmente que antes, y ya no me importaba si iba acorde a mi título universitario. Mientras obtuviera un empleo que me pagara lo suficientemente bien, no me importaba nada más. No tardé mucho en ponerme en contacto con uno de mis compañeros de la universidad. Él era uno de esos ricos nacidos en cuna de oro, y fuimos muy buenos amigos. Su padre es dueño de una compañía relativamente grande, y aunque podía aprovecharme de esa conexión, no quise forzar las cosas de esa manera. No quería ser conocido como un oportunista. Dije que me puse en contacto con él, pero la verdad es que él me contactó. Así que salimos a tomar unas copas. Obviamente él invitó. Hablamos de la vida, y él era mi mejor amigo. Así que naturalmente terminé contándole todo lo que me pasaba. De verdad que no tenía intención de generar lástima en él. Pero bueno, en sus palabras, éramos amigos, así que dijo que iba a ayudarme siempre que pudiera hacerlo. Él habló con su padre, e incluso llegué a conocerlo y a hablar con él. Básicamente no tenían una vacante en su empresa para el puesto que mi título universitario requería, pero había una manera. Podía aceptar un empleo en el área e ir ascendiendo. Incluso me ofrecieron algo muy llamativo. En unos 5 años, la persona que ocupaba el cargo que quería se iba a jubilar. Así que si empezaba a trabajar aquí, en 5 años, el puesto sería mío con toda seguridad. De verdad que no quería aceptar, pero no tenía ninguna otra opción. La paga era excelente. De verdad que era una tontería negarse a esto. Así que hablé con mi novia, y a pesar de que a ella no le gustó mucho la idea, terminó aceptando a regañadientes. Me decepcionó un poco que tuviera que comenzar en el cargo con menor jerarquía, pero no podía quejarme. Esto solucionaba muchos de mis problemas. Fue así que desde hace unos 5 meses me convertí en camionero. Debo decir que, a pesar de lo que esperaba, este trabajo es realmente interesante. No es solo conducir. Puedes viajar mucho y conocer varios lugares. Incluso he tenido la oportunidad de visitar mi ciudad y saludar a mis padres mientras trabajaba. Pero lo malo es el poco tiempo que paso en casa. Afortunadamente, según lo que me dijeron mi amigo y su padre, solo tendré que hacer esto por 1 año. Y aunque lo he disfrutado hasta ahora, varias cosas extrañas han sucedido. He escuchado una cantidad de historias un tanto fantásticas por parte de mis compañeros camioneros. Fantasmas, desapariciones, objetos misteriosos y carreteras embrujadas. Honestamente era difícil de creer, pero para mí valía la pena darles el beneficio de la duda. Puede que el cansancio los haya hecho ver cosas, pero aún así, ellos estaban convencidos de lo que vieron. Sin importar lo fanático que sonaran estas historias, no había nada de malo con estar prevenido. Por esta razón, escuchaba con mucho cuidado las historias de mis compañeros y me aseguraba de hacer notas mentales para no cometer las tonterías que a ellos se les ocurrieron. Un día, mientras hacía uno de mis viajes, pasó algo totalmente extraño que hasta el día de hoy no alcanzo a explicarme. No fue algo producto del cansancio, de eso estoy seguro. Yo debía llevar un contenedor a una de las bodegas de la empresa, la cual estaba ubicada en una ciudad a 3 días de camino.
A mí me gustaba mucho hacer estos viajes largos, porque además de disfrutar mucho del viaje, la empresa me daba algunos días libres que podía usar para estar en casa y cuidar de mi novia. Recuerdo que aquella noche estaba de muy buen humor, aunque no puedo recordar exactamente por qué, a pesar de que esto sucedió hace solamente unos 2 meses. Bueno, no importa. El hecho es que estaba de buen humor. Mientras conducía, por el retrovisor pude ver algunas luces intermitentes. Algunas eran rojas, otras blancas, otras azules y otras verdes. Lo que me intrigaba era el hecho de que estas luces cambiaban de color. No me pareció gran cosa más que unos cuantos vehículos atrás de mí, pero estaba muy intrigado acerca de los colores de estas luces. No era normal ver estos colores en las luces de un vehículo. De hecho, creo que incluso es algo ilegal. Bueno, esto no era problema mío, así que no me iba a meter en estos asuntos. Pero, cuando menos lo pensé, las luces desaparecieron. No le di importancia al asunto, solo pensé que los vehículos habían tomado un pequeño desvío. Así que seguí conduciendo con normalidad. Y 1 hora y media después, las luces de los mismos colores volvieron a aparecer, pero esta vez estaban de frente. No sé cómo demonios llegaron ahí. Ni siquiera los vi pasar por mi lado. Era una situación bastante extraña. La luz era tan intensa que no me dejaban conducir bien. Estaba totalmente cegado. No podía ver nada hacia el frente. En ese momento me desesperé un poco. No, estoy mintiendo. La verdad es que me desesperé demasiado. ¿Qué clase de gente pone ese tipo de luces en sus vehículos? ¿Acaso querían provocar un accidente? Definitivamente no era una buena idea conducir si no podía ver nada. Así que tomé la sensata decisión de detenerme en el momento en que vi que las luces no se iban a apagar. Como dije, no veía mucho, así que simplemente estacioné a un lado de la carretera y lo hice con mucho cuidado. No fuera a ser que me estrellara con algún árbol o cayera por un abismo. Afortunadamente no había vehículos conduciendo detrás de mí. De lo contrario, se había provocado algún accidente, pero eso no era lo que me preocupaba en ese momento, pues al cabo de unos segundos me di cuenta que todavía seguía cegado por esa luz. Los segundos se convirtieron en minutos y mi vista no regresaba. Mi desesperación se convirtió en un ataque de pánico. ¿Acaso me había quedado ciego? ¿Qué iba a hacer ahora? Pensé en llamar de inmediato a mi jefe y explicarle la situación, pero después de un largo rato, recuperé un poco mi visión. Fui capaz de ver un poco, y lentamente mi visión iba mejorando. De verdad, esto fue un gran alivio. Luego de eso, pensé que no sería mala idea bajarme del camión y descansar un poco mientras mi visión regresaba completamente. Así que, con mucho cuidado me bajé y me senté en lo que pensé que era una roca al lado del camino. Mi visión regresaba, pero se estaba tardando más de lo normal, lo cual me frustraba. Si esto seguía así, no iba a poder cumplir con mi tiempo de entrega. Estaba empezando a preocuparme por eso, cuando de pronto escuché unos pasos cerca de mí y, no lo sé, tuve la sensación de que había alguien frente a mí. Estiré mi mano y pude sentir. En realidad es algo difícil de describir, pero puedo decir que sentí una piel un tanto áspera. Era como si fuera la piel de un reptil. Y además, era demasiado grasosa. No se imaginan cuánto. Yo me preguntaba qué estaba pasando, pues tenía la mano llena de una sustancia que me gustaría que era algo parecido al aceite. Pero la verdad
es que era algo que se sentía grasoso, viscoso y pegajoso. Y el olor... ¡Ah! Era asqueroso. Yo retiré mi mano de inmediato, un poco asustado por la sensación, e intenté detallar qué rayos es lo que tenía frente a mí, pero no podía. Todo lo que puedo decir es que lo que sea que fuera eso, era verde. No sé cómo, pero aunque estaba todo muy oscuro, pude distinguir ese color. Yo me asusté de inmediato. Y sí, grité bastante fuerte. Y en ese momento me taparon la boca con lo que supongo que era una mano. ¿Recuerdan la cosa viscosa, grasosa y pegajosa que olía mal de la que acabé de hablarles? Pues adivinen, también sabía asqueroso. Así es, esa cosa entró a mi boca. En ese momento quería vomitar. De verdad que quería hacerlo, pero lo soporté. La mano de esa cosa era enorme, cubría casi todo mi rostro, y por lo poco que pude detallar, era al menos 1 o 2 cabezas más altas que yo. En ese momento ya estaba verdaderamente asustado, y es que todo parecía tan irreal que no sé cómo describir bien la situación. Yo entré en un estado de pánico. De inmediato sentí como si algo apretara mi muñeca. Yo me revisé de inmediato, pero todo lo que puedo decir es que se sentía como si fuera algo metálico, como si se adaptara al tamaño de mi muñeca. Después de eso, esa cosa me soltó. Lo primero que hice fue vomitar toda esa extraña y asquerosa sustancia que entró por mi boca, y tuve la sensación más extraña del mundo mientras lo hacía. Se sentía como si estuviera flotando. Luego, todo se apagó. Supongo que quedé inconsciente, porque la verdad, no recuerdo nada más después de eso. Solo recuerdo el momento en que me desperté. Era como si alguien me hubiera electrocutado. Abrí los ojos y estaba en una especie de mesa, o eso imagino. La verdad es que no podía ver bien todavía, pero pude distinguir que el lugar donde estaba era una especie de cueva. Sé que esto es un poco confuso, pero ni siquiera yo entendía bien lo que me estaba pasando. Aún a día de hoy, no estoy seguro de lo que vi y oí. Mientras estaba en esta cueva, yo me sentía adormecido. No me podía mover bien y además escuchaba voces, o más bien sonidos extraños. No puedo describirles cómo sonaban exactamente, pero sí recuerdo que estas voces eran algún lenguaje extraño que jamás había escuchado. Intenté levantarme, pero mis piernas y manos estaban atados. Estuve ahí un rato tratando de incorporarme. La cabeza me dolía y todo mi cuerpo se sentía extraño. Sin embargo, al poco rato, mi visión, que ya se había estado recuperando, pudo distinguir el lugar en el que estaba. Y como les dije, era claramente una cueva. Al frente, vi un montón de personas totalmente encapuchadas. Sus prendas no me dejaban ver ninguna parte de sus cuerpos, ni siquiera sus rostros. Estaba un poco confundido. Yo intenté hablar, pero para mi sorpresa, no podía. Las palabras simplemente no salían de mi garganta. En ese instante escuché pasos a lo lejos, pero eran, no lo sé, a juzgar por el ruido que hacían, supongo que eran de alguna criatura de gran tamaño. No recuerdo más que eso. Quisiera darles más detalles menos confusos, pero esa es toda la verdad de lo que sé. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado, pero esta vez no podía ver nada. Estaba totalmente ciego, y cuando sentí que ciertas partes del cuerpo me ardían un poco,
Tuve que palpar cada parte de mi cuerpo para saber que estaba bien. Me di cuenta que tenía heridas en mis brazos y en mis piernas, y además de mi rostro, también sentía que me dolía el cuello. Estaba extrañamente cansado. No podía moverme puesto que todo me dolía. Volví a escuchar pasos cerca de mí. Ese sonido no me estaba gustando. En ese momento pude decir unas cuantas palabras, aunque no sé si tenía la coherencia que se requería. ¡No se me acerquen! ¿Qué es lo que quieren de mí? Eso fue lo que intenté decir. El dueño de los pasos se identificó conmigo. Me alivió oír que ella era una paramédica, por lo que ella dijo: una persona que pasaba por esta ruta de carretera me vio tendido en el suelo sin hacer nada más que respirar. Se acercó, me vio herido y de inmediato llamó a una ambulancia. Yo me sentía aliviado, pero en cuanto sentí varias manos tocando mi cuerpo, comencé a hiperventilarme. Oiga, ¿a dónde me llevan? ¿Quiénes son estas personas? La paramédica que habló conmigo al inicio tuvo mucha paciencia conmigo y me dijo a qué hospital me llevaban, e incluso tuvo la delicadeza de decirme el nombre de cada uno de sus compañeros. Supongo que al verme herido, ella supuso que yo tendría algún tipo de trauma e hizo un muy buen trabajo calmándome. No tardaron mucho en subirme a la ambulancia y nos pusimos en camino al hospital. Antes de que llegáramos, la paramédica me preguntó varias cosas. Yo le expliqué que no podía ver y tampoco me podía mover. Después de intercambiar unas palabras más, no pude resistirme y caí dormido nuevamente. De verdad que el agotamiento en ese momento era algo fuera de serie. Cuando me desperté, podía ver sombras y algunas formas, pero no podía distinguir nada. Un médico habló conmigo y me explicó algunas cosas complicadas. Básicamente tenía varios traumatismos en el cuerpo, en especial en el cuello. Eran varias heridas, pero nada grave. Lo más delicado era el estado de mi vista, pero afortunadamente me dijo que la ceguera era temporal, que tardaría varios días en recuperar la vista por completo. Unas horas después de la valoración del médico, llegó mi novia al hospital. Yo no podía verla, pero sabía que era ella. Estaba agradecido de que el estrés que ella sentía en ese momento no hizo que se le adelantara el parto. Había visto algunas películas en las que eso pasaba, así que estaba un poco preocupado. Cuando ella me preguntó lo que pasó, yo le expliqué todo sin ocultárselo, sin saber que ahí también estaba mi jefe directo, mi amigo de la universidad y su padre. No sé por qué, pero me sentía un poco avergonzado. Incluso les pedí perdón ya que me atrasé en la entrega del contenedor, pero me dijeron que no tenía por qué preocuparme por eso. El padre de mi amigo me dijo que cuando escuchó que me dieron de alta, ya no iba a manejar más, sino que iba a ser asignado a un puesto de oficinista. Esto era prácticamente como un ascenso, y cuando le pregunté el porqué de esto, la respuesta de ellos me dejó un poco perplejo. El padre de mi amigo me dijo: escucha, he visto toda clase de cosas en la carretera, pues esta empresa la monté siendo un transportista. Así que solo existen dos posibles explicaciones. O fuiste abducido, o fuiste usado para el ritual de alguna secta. Eso me puso la piel de gallina. Yo me ericé por completo. ¿Abducción? ¿Rituales en una secta? ¿Era esto siquiera posible? Al parecer, sí. Y era lo que me había pasado. Mi jefe estaba ahí para escuchar lo que yo tenía para decir, ya que no soy el primero en la empresa al que le pasa algo con índole paranormal.
Todos a lo que les ha pasado casos similares al mío no tienen plena memoria de lo que pasó, solo unos fragmentos, ya que no he sido el único caso. La empresa tiene claro conocimiento de estos fenómenos y, juntando los fragmentos de los recuerdos de aquellos que han tenido experiencias similares, han podido reconstruir al menos en un 50% lo que nos ha pasado a todos. Yo estaba preocupado de que esto pudiera volver a pasar y, para ser honesto, quería renunciar de inmediato. Pero, ¿dónde encontraría un empleo que me pagara tan bien como este? Cuando mi jefe, mi amigo de la universidad y su padre se fueron, lo discutí un poco con mi novia, y aunque ella quería que yo renunciara, teníamos un bebé en camino, así que no era una decisión fácil. Así que decidí quedarme en la empresa y aprovechar el nuevo trabajo de oficinista. Después de esto, mi novia y yo dejamos de ser escépticos a las cosas paranormales, e incluso ella comenzó a comprar amuletos y rezar plegarias. No puedo decir que después de esta experiencia no haya vuelto a experimentar nada de índole paranormal, pero al menos sí puedo decir que jamás he vuelto a salir herido o algo por el estilo. Solo tengo una cosa para decirles: si en la carretera llegan a ver luces potentes que no los deja ver, huyan de ahí de inmediato. Esa fue la advertencia que nuestro jefe empezó a decirles a todos los transportistas de la empresa, y es una sugerencia que les extiendo.